Los chiitas son aproximadamente el 15% del Islam, mientras que la mayoría pertenece a la rama sunita, el 85%. Es el nombre tradicional por el que se conoce a la escuela de jurisprudencia islámica jafarita. Para entender el chiismo debemos recordar la vida del profeta Mahoma. Una de las personas más cercanas al profeta Mahoma fue su yerno y a la vez primo, Ali ibn Abu Talib. Se habían criado juntos y se había casado con la hija preferida del profeta, con Fátima. Ali fue nombrado califa solamente en cuarto lugar, formando parte de los califas bien guiados o califas ortodoxos, en árabe Rashidun. Mientras que para los sunitas, los cuatro califas Abu Bakr, Omar, Othman y Ali deben ser honrados e imitados por su pureza y cercanía a Mahoma. Para los chiitas solamente el último es digno de tal consideración, es decir, Ali. Los chiitas consideran que poco antes de su muerte, Mahoma, al regresar de la peregrinación a la Meca, reunió a más de 100.000 creyentes en Ghadir Qum y dijo ante ellos que quienes le considerasen su maestro hiciesen lo mismo con Ali ibn Abu Talib. El 18 del mes de Zulhiyya de cada año se celebra en el mundo chiita el aniversario de la declaración de Ghadir Qum, en la cual el profeta dijo acerca de Ali ibn Abu Talib: para quien yo sea su maulá, su autoridad política y espiritual, este Ali es su maulá. Al fallecer el tercer califa, Othman, se acusa a Ali de ser el autor del asesinato y de haber recibido el califato vía una sucesión incorrecta. Muawiyah, sobrino de Othman y gobernador de Damasco, se sublevó en contra del cuarto califa. Muawiyah es quien instaura la dinastía Omeya desde el año 661, cuya capital será Damasco. La tensión empeoró cuando Ali ibn Abu Talib fue asesinado. Sus seguidores pensaban que alguno de sus hijos, Hussein o Hassan, debían ser los herederos al trono por ser sangre del profeta. Los partidarios de Ali pusieron entonces sus esperanzas en su hijo mayor, Hassan, que fue presionado y engañado por Muawiyah y que renunció al poder. Por último, Hussein, segundo hijo de Ali, se negó a jurar lealtad a Muawiyah debido a su notable corrupción. Muawiyah se apodera del califato, declarando a los seguidores de Hussein, hijo de Ali, como rebeldes. En el año 680, Muawiyah muere y su hijo Yazid accede al trono, y lo primero que debe hacer es enfrentarse a una revuelta en su contra, dirigida por Hussein, el nieto de Mahoma. El combate decisivo se produce en la ciudad de Kurbala, al sur de Irak, el 10 del mes de Muharrem, primer mes del año islámico, del año 680. Yazid derrota y aniquila a los 62 seguidores de Ali, decapita sorpresivamente a Hussein, y es en ese momento en donde históricamente comienzan a actuar desde sus bastiones la fracción de Ali, Shiat Ali, los chiitas. El día del asesinato de Hussein se conoce como la conmemoración chiita de la Shura, cuya máxima expresión se produce en la ciudad de Kurbala, lugar donde se encuentra el mausoleo del imam Hussein, que congrega hasta 2 millones de creyentes. Los devotos desfilan hasta el santuario blandiendo en sus manos instrumentos de sacrificio y haciéndose heridas en el cuerpo hasta quedar completamente ensangrentados. Los chiitas optaron entonces por la decisión de esperar para reagrupar fuerzas hasta que llegase el día de la decisión, que se conoce como Qud. Los chiitas se desarrollaron en las periferias, en Irak y en Persia. En los siglos 8 y 9 se desarrolla la Sharia chiita. Tras la muerte de Hussein, se desarrolló dentro de los chiitas una visión por la cual quien tiene que dirigir el mundo es una persona conocida como imam. Debe ser descendiente del matrimonio de Ali con la hija de Mahoma, Fátima. Durante los siglos 8 y 9 se cristaliza una dinastía de imam cuya función era organizar y dirigir a la fracción, y cada uno de ellos entregaba el cargo a una descendencia, solía ser el hijo, y su función era muy religiosa. Tras la muerte de Hussein, los chiitas siguieron al hijo de Hussein, llamado Ali, como el siguiente imam, pero una minoría, conocida como Qisanía, siguió a Muhammad ibn Nafía como su imán y lo consideró como el cuarto y último imam. Tras el martirio de Ali,
Los chiitas siguieron a Muhammad al-Bakr como el siguiente imam. Sin embargo, una minoría conocida como los zaidíes consideró que el imam era Zaid ibn Ali, otro hijo del imam Zayad. Como vemos, las distintas generaciones del chiismo se iban fraccionando bajo la premisa que distintas personas debían ser los imames. Tras la muerte de Muhammad al-Bakr, los chiitas siguieron al sexto imam del Islam chiita, llamado Ja'far as-Sadiq, y luego fue Musa ibn Ja'far al-Qasem quien alcanzó el imamat, el puesto de imam. Ja'far as-Sadiq fue un importante jurista chiita, muy versado en ciencias, tanto exotéricas como esotéricas, y con unas premoniciones verdaderamente sorprendentes. Fue él quien extendió el conocimiento del fiqh imamita, así como los conocimientos reservados a los iniciados. También fue famoso en su época por las clases y disertaciones que brindaba. Ja'far as-Sadiq es el fundador de la escuela jurídica Ja'farita, la que siguen los chiitas duodécimos y que es muy semejante a la escuela sunita hanefita, ya que Abu Hanifa era justamente discípulo de Ja'far. Sin embargo, un grupo se separó de estos chiitas, considerando que Ismael, otro hijo de Ja'far as-Sadiq, era el siguiente imam después del Sadiq. De hecho, Ja'far as-Sadiq había nombrado a su hijo Ismael como su sucesor, pero reconsideró su decisión debido al comportamiento del heredero. Además, Ismael murió antes que su padre. De Ismael vienen los drusos y los alawitas, son los llamados ismailíes. Simultáneamente, otro grupo, conocido como los fatahíes, siguió a Abdul Aftah, hermano de Musa ibn Ja'far, que era también hermano de Ismail. Después del martirio de Musa ibn Ja'far, los chiitas siguieron como imam a Ali ibn Musa al-Rida, pero algunos de ellos no siguieron a nadie después de Al-Qasem y fueron conocidos como los Waqifiyya, aquellos que se detuvieron en el séptimo imam. Tras Ali ibn Musa al-Rida, los chiitas siguen a su hijo Muhammad al-Jawad y más tarde a Ali al-Hadi. Después de su martirio, los chiitas siguieron a Hassan al-Askari y luego también al imam número 12 llamado Muhammad ibn al-Hassan ibn Ali o al-Majdi. El Majdi chiita nació en Samarra en el año 256 de la Hijra, año 868, y habría vivido hasta que su padre, el 11º imán, fue martirizado el 1 de enero del 874. En ese momento, siendo niño, alegan que desapareció. Según la creencia chiita, viviría desde entonces oculto, imán oculto, y en un futuro de debatido pronóstico habrá de volver como redentor de toda la humanidad. De acuerdo a la creencia, el gobierno sunita abásida quería eliminar al Majdi, y por eso que deseaba saber cuándo nacería, vigilando la casa de Hassan el-Askari. Resulta que los abásidas habían leído en las narraciones que el hijo próximo de Hassan el-Askari vendría al mundo para luchar contra los gobiernos opresivos y llenaría el mundo con justicia, pero con los métodos y la fe chiita del imam Hassan al-Askari. Ellos desconocían cuándo nacería el Majdi. El imam Hassan al-Askari no mostraba a nadie a su hijo, con excepción de a sus mejores seguidores, y por eso casi nadie sabía de la existencia de aquel hijo. Para la parte mayoritaria del Islam, los sunitas, el concepto de Majdi tiene una escatología según la cual el Majdi nacerá en los últimos tiempos, por lo que no se admite que fuera una persona concreta que ya hubiese existido. A diferencia de los chiitas, para quienes su nombre original fue justamente Muhammad ibn Hassan ibn Ali. El entendimiento sunita no admite, por consiguiente, que el Majdi haya ingresado en un periodo de ocultamiento, concepto clave entre los imamíes chiitas. Ambos, sunitas y chiitas, coinciden en la validez de la profecía surgida desde un hadith atribuido a Mahoma, que el Majdi será un descendiente de la familia del mismo Mahoma, que en un futuro vendrá, inmediatamente antes del regreso de Jesús, que también esperan los musulmanes para establecer una sociedad islámica perfecta en la tierra antes del Yaum al-Qiyamah, literalmente el día de la resurrección o día de la incorporación, equivalente al día del juicio final. También se indica que tendrá una relación especial con los pobres. Hay en la actualidad importantes jeques sunitas
que afirman que estamos en la época de la venida del Mahdi. Incluso algunos afirman haber tenido contacto con el Mahdi. Volviendo a las tensiones entre sunitas y chiitas, los gobernantes sunitas abásidas no tenían contemplaciones hacia los chiitas y los persiguieron duramente. Los chiitas se van alejando de los centros del poder de los sunitas y al cabo de un tiempo convencen a los persas de adoptar su corriente, aunque estos no eran árabes y aunque habían sido islamizados, eran considerados como ciudadanos de segunda por estos musulmanes árabes. Al sentirse discriminados, se acercan hacia quienes los aceptan, que son los chiitas. El chiismo, del que Irán es hoy en día el principal bastión, no se hizo mayoritario hasta su adopción como religión oficial por la dinastía Safaví en el siglo XVI. En 1501 el chiismo se convertía en la religión oficial de Irán. Las dinastías de los Qajar y después de los Pahlaví mantuvieron la oficialidad del Islam chiita como religión del Estado. Debido a que los chiitas se sentían perseguidos, se desarrolló la costumbre de ocultar la religión o de ocultar la verdad, que se conoce como taqiyya o kitman entre los chiitas. Las diferencias entre el Islam chiita y el sunita son variadas. El Islam chiita se desarrolla más tarde y rinden culto a la figura de Ali ibn Abu Talib, que es un poco menos importante que la de Mahoma. Ali forma parte de los 4 primeros califas, que son conocidos como los califas ortodoxos, pero los chiitas solamente se centran en la figura de Ali y es una orden insultar a los otros 3 porque fueron los culpables de atentar contra Ali. Los chiitas aseguran que todo lo que dijeron los califas ortodoxos, menos Ali, no tiene importancia y cancelaron información importante y conocimiento que provenía de estos califas, aunque estos eran las personas más cercanas al profeta. Otra diferencia es que el testimonio o la shahada entre los chiitas es diferente a la de los sunitas, agregando la frase Ali es el amigo de Alá. El calendario entre los dos es muy parecido, pero los chiitas festejan la Shura, que es el día del luto chiita, ya que se produjo allí la masacre de Kurbalá. Con respecto a la Sharia y a diferencia de los sunitas, entre los chiitas no se cerraron las puertas de la jurisprudencia, ijtihad, es decir, son más desarrollados, reconocen la importancia de la astronomía y entienden que se puede planificar de antemano el calendario. Otras cosas importantes en que se diferencian es en la posición de la mujer. Entre los chiitas la mujer tiene una posición un poco más importante y lo vemos en las herencias, en donde vemos que la mujer chiita hereda más que la sunita. Lo vemos también en los matrimonios. Entre los chiitas hay otro tipo de matrimonio, que son casamientos por placer, en donde se establece un contrato por un tiempo determinado y tras ese tiempo cada uno se va por su lado. Si hay hijos, el padre es el responsable y el custodio y debe ocuparse de ellos, y por lo tanto, entre matrimonios concertados y por un tiempo determinado, entre uno y otro la mujer debe esperar 3 meses para estar seguros quién es el padre del hijo. Los sunitas van a decir que esto es una prostitución patrocinada por la ley ortodoxa islámica y que es imposible determinar un tiempo límite para el matrimonio. Todo este asunto, el matrimonio temporal, viene por el hecho que el mundo chiita es un mundo perseguido y como eran una minoría perseguida hace 1000 años, entonces siempre había menos hombres que mujeres por las guerras, por la cárcel, y por lo tanto ocurría una situación de que había mujeres sin protección, viudas o huérfanas, y por lo tanto este tipo de matrimonio, conocido como mutá, es su estructura social que viene a proteger a quien necesita protección. Tanto los chiitas como los sunitas comparten una cierta veneración y obligaciones religiosas hacia ciertos santuarios y lugares sagrados, como la Meca, Medina y la Mezquita del Aqsa de Jerusalén. Pero la mezquita del Imam Ali en Najaf, Irak, y la mezquita Imam Hussein también son veneradas. Después de la Meca y Medina, Najaf y Kurbalá son las ciudades más sagradas para los chiitas. En Irán gobernaba durante el siglo XX una persona que tiene el título de Shah, rey. El último de estos era Ali Isa de la dinastía de los Pahlevis. Su gobierno era muy laico y corrupto en un país bastante conservador, intentando implementar los valores occidentales. Los líderes religiosos, dirigidos por el Ayatollah Khomeini, exigían presupuestos y poder trabajar, pero el rey los echó. Las relaciones íntimas entre el rey de Irán, los Estados Unidos e Israel provocaron que también fuesen vistos como agentes ajenos al mundo musulmán y al Medio Oriente. El último Shah debió soportar los ataques de los líderes religiosos. Khomeini fue exiliado y sus textos prohibidos,
pues llamaban a la revuelta. Jomeini modificó radicalmente varios conceptos chiitas, como por ejemplo, prohibió a los líderes religiosos y a los hombres públicos hacer taquía, los líderes no tienen nada que ocultar. Segundo, tomó el qud, la pasividad de la espera, y la terminó diciendo que si el Mesías no viene, nosotros lo vamos a traer de forma activa, Hurush. Tomó la Ashura y la consideró un día de luto actual, diciendo que cada generación debía sufrir con su Yazid, quien decapitó a Hussein, y el Shah es el Yazid de nuestra generación. Todo esto provocó mucho descontento y un movimiento de golpe de Estado que terminó derrocando en el año 1979 al rey de Irán. A pesar de que ellos, los iraníes, no son árabes y tampoco son sunitas, todo su movimiento influyó muchísimo en el mundo islámico y árabe, como por ejemplo el surgimiento de movimientos como Hezbollah en el año 1982, o entre la hermandad musulmana. Estos últimos comenzaron a creer que el Islam podía triunfar tal como lo hicieron en Irán, en el oeste de Siria, al sur del Líbano, en el sur de Irak, al este de Arabia Saudita y por supuesto en Irán, en donde son el 95% de la población, viven chiitas en forma concentrada. La mitad del chiismo está en Irán, mientras que la otra mitad es chiismo árabe.